Hoy en la mañanera el presidente le dio una regañiza a los gobernadores que dejen de estar haciendo tantas ocurrencias y que mejor se alineen a la estrategia federal. También López Obrador volvió a reiterar que no va a haber rescates ni fobaproas, no va a haber tampoco más deudas al FMI ni al Tesoro de Estados Unidos. Esto es importante. Y también señaló que el Banco de México tampoco debe gastar las pocas reservas internacionales para intentar salvar el peso en medio de una crisis global que tiene poco que ver con México. Renovamos toda la tienda del Chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO como los Simpson. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. Hoy López Obrador pidió a los gobernadores que se alineen a la estrategia federal y dejen sus ocurrencias de lado. Una verdadera regañiza. Vamos a escucharlo. Ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores, estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio. Entonces, ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a ver esto o vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería. Y así están actuando los gobernadores. Acabo de estar el fin de semana, les comentaba, con el gobernador de Nayarit, con la gobernadora de Sonora, con el gobernador de Baja California, con el gobernador de Sinaloa, y la mayoría de ellos me expresó que siguen aplicando en sus estados la política que define el Comité de Salud Pública. Entonces, vamos bien y es tiempo de unidad. Y también el presidente López Obrador señaló que ya entabló diálogo con Constellation Brands, esta empresa dueña de una planta que quería fabricarse en Mexicali, pero que ya se dijo que no va a ser así, precisamente para que se fabrique en otro lado. Vamos a escuchar. Habían dos posibilidades. Una, la denuncia jurídica y acudir a tribunales. Y la otra, la vía de la conciliación, porque somos libres. Y ellos aceptaron la vía de la conciliación, del acuerdo, optaron por eso. Ese es un primer paso positivo. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera en Mexicali, y ellos ya han aceptado eso, porque fue la voluntad de los ciudadanos y se respeta la voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria de las personas. Y en tercer lugar, ya estamos viendo opciones. ¿Qué alternativas? Hoy el presidente López Obrador señaló que no se va a aplicar la receta neoliberal de rescatar a grandes empresas y de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, que no habrá nuevos fobaproas, háganle como le hagan. Vamos a escucharlo. Quisieran sectores económicos, también no todos,
que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. Eso sí, el gobierno va a exhibir a todas las grandes empresas como Alsea, Grupo Alsea, como la Casa de Toño y otras más, que han mandado a casa a sus trabajadores sin goce de sueldo, violando de esta manera la ley del trabajo. Así lo dijo. Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir. Si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo. Tienen que recibir los trabajadores sus sueldos. Así está en la ley. Y no solo sería el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Hoy el presidente dio un nuevo exhorto al Banco de México para que no gaste las reservas internacionales de México intentando salvar al peso, que no se puede salvar porque al final lo que está sucediendo con el peso no tiene nada que ver con México, sino con la pandemia, que este dinero se debe de guardar. Vamos a escucharlo. Desde luego el Banco de México es autónomo, pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda, porque si es una crisis mundial, tenemos que cuidar nuestras reservas. Y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación, así como pierden las economías, hay grupos que ganan. Entonces, cuidar nuestros recursos. Ya las fórmulas aprendidas en las escuelas de economía de México y del extranjero ya no son las mejores. Ya se demostró cuánto tiempo llevaron aplicando esas políticas y miren los resultados. Entonces ya es un asunto ideológico, no es juicio práctico. Y por cierto, el presidente señaló que México será uno de los países menos afectados por la crisis y por la pandemia, que incluso ya los técnicos de Hacienda analizan medidas para apoyar a la economía una vez que se supere esto. Así lo dijo. Vamos a esperar, estamos haciendo las valoraciones, los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros. Eso sí lo puedo decir, porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes. O sea que lo poco o mucho que se tenga se va a distribuir mejor, con justicia.
Antes había una muy mala distribución del ingreso. Pues ahí está, repito, el ejemplo del FOBAPROA. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.